a la revisión de los diarios. Vámonos al kiosco, sí. Y de los mensajes, porque algunos toman el caso de Pedro Castillo para asustar a López Obrador. Y en el caso, por ejemplo, de Milenio, refiere, ¿no?, al tema de Pedro Castillo, que además el gobierno de México, esto desde ayer lo comentó el presidente, le ofrece asilo político a quien consideran un verdadero perseguido político. Además le están pidiendo a los organismos internacionales que se garanticen sus derechos humanos, los de Castillo, y en todo caso este tema lo han utilizado los conservadores para decirle: sigues tú, López, vete en este espejo porque vas a acabar así, vas a acabar en la cárcel. Y por eso también López Obrador dice: a ver, al presidente de México lo cuida el pueblo, y por eso él ha procurado esta vinculación directa. No que pase por intermediarios, no que pase por la oligarquía, no. Aquí nosotros apelamos a que nuestra función está dirigida principalmente hacia el pueblo, o sea, hacia la gente mayoritariamente pobre, es la prioridad, pero también se beneficia a todos, ¿no? Sí, bueno, eso sin contar que como con qué elemento podría enviar al presidente a la cárcel. Eso es algo inaudito que se esté diciendo algo así con tanta ligereza, pero efectivamente da esta respuesta el presidente a ese hashtag. Desde ayer lo estábamos comentando aquí y que se compuso de distintos mensajes, muchos, por cierto, con bots. Ahorita eso también lo vamos a ver, pero vamos a ver qué dijo el presidente. Una tendencia artificial, como sigues tú, AMLO, puede costar hasta $1,000,000 por hora. ¿Quién tiene los recursos para promover un trending topic que busque un golpe de Estado contra Andrés Manuel López Obrador? Eso de golpe de Estado está... A los conservadores, ¿por qué no ponen la encuesta de ayer? Tengan para que aprendan. Yo nada más les digo a los adversarios que al presidente lo cuida la gente. Aquí está. Sigues tú, AMLO. Uy, qué miedo. Miren cómo estoy temblando. Diría mi paisano Chicoche. Son 56,000. ¿Cuántos bots? Además, qué incongruencia. Porque se reformó la Constitución para establecer la revocación del mandato. Se les planteó: vamos a participar y que la gente decida, ¿quieres que siga el presidente o que renuncie? Y es un mecanismo democrático, participativo, porque el pueblo pone y el pueblo quita. ¿Qué hicieron? No participaron. Es una contradicción fundamental la que marca el presidente. ¿Cómo es posible que no quisieron participar en la revocación de mandato diciendo: es una trampa de López, es algo nocivo, porque él fue electo por 6 años y ahora lo están asustando con supuestamente sacarlo antes? Porque lo que sucedió en Perú fue que los legisladores están quitando a Castillo de la presidencia. La pregunta es: ¿buscarían un mecanismo ilegal en México? Por eso el presidente hasta se ríe de ellos. Uy, qué miedo, miren cómo estoy temblando, y Chicoche sale a la luz, porque es un absurdo lo que se está planteando, lo que algunos quieren empujar como una idea de meter miedo, ¿no? Y ruido hacia el 24. Y ruido hacia el 24, porque lo que está de fondo, y eso es un poco lo que plantea el presidente, y así lo recibe, es pues que hay un conjunto hay sectores que están en contra de su administración. Eso ya lo hemos venido platicando. No está el asunto legal, lo que está es una disputa política y de proyectos, y entonces por eso dice el presidente, pues qué gran contradicción esto. Pero además el otro gran mensaje, y lo estábamos viendo también con la documentación que esta plataforma hizo sobre cómo se infló la tendencia, está la intención de hacer que se vea como que hay más gente que en realidad opina esto de la que
de la que verdaderamente lo hace. Entonces, el presidente solamente al hablar del tema político que hay detrás de esto, lo que dice, pues sí, es esta incongruencia, pero van a tener además una nueva oportunidad en 2024, porque, bueno, viene la sucesión presidencial y justo ahí se detuvo un momento hablando de la sucesión, habla de el perfil con el que vienen los candidatos de Morena, dice del flanco izquierdo, pura gente honesta, y también le dice a la oposición, bueno, ¿y ustedes para cuándo? ¿Para cuándo van a decidir? Y no me vayan luego a echar la culpa de que no les alcanzó el tiempo. Vamos a ver. No es meter al mercado con publicidad un producto chatarra. No, ya eso no. Pero luego, ¿y si llega este periodista famoso, este actor, este empresario, qué va a hacer? O sea, ¿cómo va a gobernar si no es un asunto sencillo? La política, siempre lo he dicho, es un oficio. Y nosotros, los que están, todos son profesionales. Ya han tenido cargos de representación y son de primera. Y ya eso lo tenemos resuelto. Yo estoy tranquilo, porque además ya está resuelto el método. Va a ser una encuesta, no hay dedazo. ¿Y cuándo van a resolver los del bloque conservador? Les va a ganar el tiempo. No me vayan a echar la culpa a mí también de eso. Es que uno de los problemas que tienen en el bloque conservador es que, primero, que rindan cuentas. Ricardo Anaya no se aparece en las audiencias. Cabeza de Vaca supuestamente también es presidenciable y tiene orden de aprehensión por lavado de dinero y por delincuencia organizada. Y ahora, en la Ciudad de México salen más con órdenes de aprehensión. O sea, primero que resuelvan sus asuntos ante la justicia y que en todo caso, no anden con esta expresión de la corrupción no se toca. O sea, solo falta que digan, así como el INE no se toca, no se tocan los corruptos. Y tienen que resolver primero eso, antes de estar pensando en la sucesión. Por eso es difícil lo que está sucediendo, ¿no? Sí. En ese sector. Ahorita vamos a detallar, de hecho, qué fue lo que pasó ayer con respecto a este tema para dar un poquito de contexto. Vamos a una pausa rápidamente. Volvemos. Regresamos. Bueno, yo les decía que nada más falta que en el PAN digan, los corruptos no se tocan. Porque ahora andan defendiendo a alguien que es indefendible, impresentable, ¿no? Pues sí, más o menos algo así el día de ayer. En reacción a qué fue lo que sucedió, hay una investigación abierta, varias líneas de investigación abierta alrededor de todo un entramado de corrupción inmobiliaria en la Ciudad de México, y ya se había detenido y están imputados y vinculados a proceso dos exfuncionarios, el secretario de Obras y el exsecretario, no son secretarios, son directores jurídicos de distintas administraciones de la alcaldía Benito Juárez en años anteriores. ¿Qué pasó ayer? Ayer solicitaron orden de aprehensión contra otros 3 exfuncionarios y uno más que hoy es diputado del PAN en la Ciudad de México, Cristian Monroeric, y que ahora se le detiene por lo que fue su titularidad ahí en la Fiscalía entre 2015 y 2018 y se le acusa... En la alcaldía Benito Juárez. ¿Qué dije? Fiscalía. Dije la Fiscalía. No, claro, en la alcaldía Benito Juárez, ¿qué hubo que me dices? Sí. Se le acusa de desviación de recursos directamente del uso de empresas fantasmas. Están hablando de 207, más o menos, millones de pesos que tendrían que haber usado para el tema de las reparaciones por el sismo de 2017 y que finalmente terminaron en estas empresas fantasma con la que se hizo pues una simulación. Esa acusación es gravísima. ¿Cómo es posible, después de lo que vivimos en 2017 en la Ciudad de México, el sismo, lo que implicó, en su momento recorrimos los edificios, vimos cómo la gente estaba sufriendo las fallas estructurales, hubo muchas promesas en los tiempos de Mancera, y ahora entendemos que una colusión con este tipo de alcaldes nos prometieron, ¿no? Que habría reparaciones, que habría
reubicaciones de vivienda, y ahora resulta que aprovecharon este momento de desgracia, y esto los marca de cuerpo entero. Aprovecharon este momento de desgracia para desviar recursos públicos y que acabaran estos recursos en los bolsillos de los privados y de esta simulación. O sea, armaban empresas al vapor para justificar que ese dinero etiquetado, o sea, increíble lo que han hecho. Y ese es un ejemplo de lo que ha pasado no solo en la ciudad, sino en el país. Y por eso no aparece este coordinador de los diputados panistas. Está prófugo. Von Ruerich, está prófugo, ya fueron a tocar a su casa, no sale el señor, pero quienes sí salieron fueron los panistas de la Ciudad de México, que entiendo tienen como líder moral a Jorge Romero, ¿no? Sí, efectivamente, uno que también fue alcalde o bueno, jefe delegacional de la Benito Juárez en un momento y en cuya administración pues también se detectaron irregularidades. Hay que recordar que ahorita están abiertas las investigaciones, hay nuevos datos de prueba de acuerdo con lo que informó ayer el vocero de la Fiscalía Local, Ulises Lara, y hay señalamientos contra altos mandos, no se dijo quiénes, pero bueno, pues se piensa desde luego en que podría llegar hasta pues el puesto más alto de esta alcaldía en, repito, distintas administraciones. Vamos a ver cómo reacciona ayer el PAN haciendo un cierre de filas alrededor de Cristian von Ruerich. No solamente somos oposición, somos resistencia, porque ni con sus órdenes de aprehensión ni con nada nos van a dejar callados. La represión a todo lo que da. Y aquí le decimos a la jefa de gobierno, la represión es la unidad. Además es la doctrina de la hipocresía, porque observamos a Mariana Gómez del Campo, hoy diputada federal del PAN, compañera de Margarita Zavala, otra legisladora panista, que cuando era candidata, entre comillas, ciudadana a la presidencia, hay que recordar que se bajó porque sí le dieron chance, incluso participó en el primer debate, pero le fue tan mal que dijo, no, ya, tiró la toalla. Bueno, Margarita Zavala en su momento denunció la corrupción de estos panistas, en el caso de Benito Juárez. Dijo, ¿cómo es posible que el PAN se perdió en su esencia, que hicieron este tipo de acciones que francamente son inhumanas, están lucrando con la desgracia? Y ahora cierran filas diciendo, el club de los perseguidos políticos se hace más amplio. Pero entonces también son los mismos que nos han dicho que la ley es la ley, que se aplica y no se consulta. Cierto. Entonces ya nos dimos cuenta que eso es pura simulación. O sea, ya cuando les toca a ellos rendir cuentas, no, sí, ya es persecución. La ley es la ley para afuera. El doble rasero siempre. Y hay que decir, evidentemente hay un principio de presunción de inocencia, están las investigaciones abiertas, pero lo que sí es que no se puede evadir el hecho de que hay un montón de irregularidades que están a la vista, que han sido denunciadas por vecinos. Hay un montón de gente que compró departamentos que no puede escriturar porque resulta que se construyeron irregularmente, es decir, donde no se tenía que construir más pisos, eso se construyó. También hay edificios que se han caído. Ayer hablando con Federico Taboada, que es urbanista, decía, en la Ciudad de México se invirtió la lógica de que los edificios más viejos son los que más se caían. Aquí resulta que los de los últimos 5 años son los que se han caído. Entonces, ahí algo pasa, desde luego, y pues sí llama la atención que el PAN cierre filas de esta manera, porque si no son las autoridades que estaban a cargo de otorgar los permisos, entonces, pues, ¿a quién le asignamos, verdad, esa responsabilidad? Nada más para que nos demos una idea de lo que es este nivel de corrupción. Aquí hay un resumen de lo que son los niveles excedentes por cada administración, 2008, 2011, por cada periodo, ¿no? Son 12 niveles excedentes, es decir, pisos de departamentos que se hicieron irregularmente. Entre 2012 y 2015, a ver, estamos hablando el primer periodo correspondería al alcalde, o en ese momento jefe delegacional, Mario Alberto Palacios, 12. 2012-2015 de Jorge Romero, ya lo estábamos comentando, 68 niveles excedentes. 2016-2018, 118 en
la administración justamente de Cristian Monroeri, contra quien ayer pidieron la orden de captura. Y 2019 y 2022, Santiago Taboada, quien actualmente es el alcalde delegacional de la Benito Juárez, ahí se dieron 66 niveles excedentes. Y Taboada quiere ser candidato a jefe de gobierno, ¿no? Nada más para que nos demos una idea de que estos políticos quieren hacer como si nada pasara. En lo que hace a las obras irregulares que rebasan los niveles, observamos, digamos, esto en términos globales, la torre de la corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez, 264 niveles, que es la torre que podríamos hacer de manera virtual para dimensionar, ¿no? Porque, por ejemplo, la torre más alta del mundo es el Burj Khalifa en Dubái, tiene 163 niveles, de lo que han aumentado de forma irregular los panistas en su bastión, Benito Juárez, ha sido pues más que esa torre, 264 niveles. Sí, entonces, bueno, ¿cómo lo explicamos otra vez? Ahí va la pregunta. Eso es lo que el PAN pues no ha podido dar respuesta de eso, ¿no? Y se tiene que dar respuesta de esto. Y bueno, ahí está abierta esta investigación. Otro tema. Vámonos pues. Regresamos al asunto de la reforma electoral, ¿no? Exacto. Y la explicación que da el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, de que en efecto un duendecillo ahí travieso se les metió en la bancada de Morena en la Cámara de Diputados y le andaban ayudando al Verde y al PT para que en lugar del 3% de la votación, para que garantizaran su registro, por ejemplo, se ponía que fuera con la posibilidad de que si ellos en 17 entidades obtenían esa votación, pues ya con eso, ya no a nivel nacional. ¿Cómo está la legislación? Y es lo que dice la Constitución, que un partido para mantener el registro tiene que obtener 3%, ya sea en cualquiera de las elecciones federales, para diputados, para senadores o para presidente de la República. Entonces también hay un asunto ahí del dinero. En la propuesta de López Obrador está, por ejemplo, que si no utilizan los recursos públicos, los partidos, esos se reintegran. Y no sucedía así en el caso de las travesuras del duendecillo. Pero bueno. Exacto, ese es otro añadidito que le pusieron por ahí, ¿no? Que los partidos pudieran hacer uso de esos excedentes. Y bastó con el mensaje de ayer del presidente que dijo, bueno, si esto es así como lo está señalando, se lo comentó al reportero, nosotros vamos a dar marcha atrás. Y bastó eso para que Nacho Mier, pues en la tarde estuviera hablando con el secretario de Gobernación y sí, pues le metió, ya lo decíamos, de reversa mami. Y vamos a escuchar parte de lo que da la explicación, ¿no?, de Adán Augusto sobre esto. Sí hubieron modificaciones en el dictamen que emitió la Cámara de Diputados, modificaciones a la iniciativa original. Básicamente son 3 puntos. El artículo 15 de la Ley General de Procesos Electorales se le hizo un agregado, la fracción cuarta. Dice o decía la ley que para conservar el registro un partido político nacional debía de obtener cuando menos el 3% de la votación total emitida. Le agregaron un párrafo por un error, se les fue en el dictamen final, así fue aprobado. El párrafo consiste en que adicionalmente u optativamente, si no obtenían el 3% de la votación total emitida, podían alegar cuando menos que en 17 elecciones locales pudiesen obtener el registro. Esto es un texto inconstitucional. Ayer mismo reconocieron el error. Han hecho ellos el planteamiento a la Cámara de Senadores para que se modifique el texto. El otro punto que también se le agregó es el hecho de que los partidos políticos puedan disponer de sus excedentes para el siguiente ejercicio fiscal. La iniciativa del Ejecutivo tampoco contenía eso. Lo que sí contiene la iniciativa es la desaparición de los fideicomisos. Entonces se estaría a la devolución
del recurso que no hubiese sido devengado. También lo comentamos ya con la Cámara de Senadores y son los ajustes que se van a proponer. Y circularían el dictamen, entiendo que martes en la mañana. Tratarían de votarlo martes en la tarde o miércoles en la mañana. Lo otro ya existía, el famoso trasvase de votos, ya existía la figura, no existía en la candidatura común, entonces nada más se está revisando la constitucionalidad de ello. Es probable que se mantenga, pero depende, se hizo una consulta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bueno, pues sí, qué cosa, la verdad es ya ni la muelan, porque sí, el presidente es el tipo de cosas que dice, o sea, los pretextos a los adversarios para estar pintando el movimiento con un perfil que realmente no es lo que se defiende, no es lo que defiende el movimiento liderado por el presidente López Obrador. Y bueno, ya aquí está, por ejemplo, el Reforma, donde dicen... dándose vuelo, ¿verdad? Compran a Partido Verde y PT con dinero y su registro, ¿no? Entonces, bueno. Da plan B, vida artificial a aliados de Morena. Y bueno, pues en efecto, como dices, esto era un pase a gol a la oposición, originado desde la bancada morenista, que pues ya ha tenido que rectificar. Veremos también cómo serán los tiempos de la discusión de esta plan B, de esta reforma en el Senado. No va a estar fácil, y esto tiene pues muchas consecuencias también al interior de Morena. Vámonos pues a otros temas. Al interior de Morena y con los partidos de oposición. Aquí, por ejemplo, Milenio destaca ultras de Morena, es decir, los que no quieren que trance con la oposición. Dicen que peligra el liderazgo de Monreal si se atora el plan B, ¿no? Como si lo estuvieran amenazando al interior de Morena, cuando lo que se pide es congruencia. Lo que no destacan en Monreal ningún lado siendo... es como ahorita Claudio X González hace publicaciones para presionar a Monreal, ¿no? En el marco de pues una alianza que se está empujando entre la oposición y que ahora pues le están haciendo ojitos al senador, ¿no? Oye, al presidente de la Jucopo. ¿Sigue siendo de Morena Ricardo Monreal? Sí, ¿verdad? Hasta donde sabemos. Sí, milita todavía en el movimiento, es que por sus acciones. Incluso Vicente Fox lo anda felicitando a través de las redes sociales. Muy bien, Ricardo Monreal, le pusiste un tique al autoritarismo de López. Cuando ya te retuitea Fox, Calderón. Es que andas jugando abiertamente a favor de ese equipo, ¿no? Claudio quizás. En fin. Bueno, nada más reiterar esto que dijo el presidente cuando le preguntan qué va a pasar si llega a la Suprema Corte de Justicia, porque pues ya está planteadísimo, ya está muy cantado, que se va a llevar hasta allá el tema si pasa en el Senado, y el presidente dice, bueno, pues así como los legisladores, pues cada quien es responsable y nosotros no nos andamos reuniendo como en su momento se hizo, por ejemplo, cuando se aprobaron las reformas estructurales, no nos estamos reuniendo para que aprueben lo que nosotros queremos. Nosotros no vamos a hacer nada que viole la Constitución, por eso es una reforma limitada, muy acotada, porque no se permitió la reforma constitucional y pues estamos cuidando que no haya ninguna contradicción con lo que establece la Constitución, que al contrario se fortalezca lo que son principios democráticos constitucionales. De todas maneras, pues los ministros son libres y ellos son los que van a decidir libremente. Yo no voy con los ministros, o les invito un café o vengan a desayunar y ayúdanos, ¿no? Vota así, vota de esta manera. No, ni con ministros, ni con diputados, ni con senadores. Cada quien tiene que asumir su responsabilidad. Y si ellos rechazan la reforma legal, pues ya cumplimos nosotros. Y cada quien que asuma su responsabilidad. Como dice el presidente, yo no presiono, y eso marca la diferencia de alguien que no es autoritario. Recordó, por ejemplo, en el caso de Vicente Fox, no solo que sometía a la Corte, no solo que al presidente de esa institución, Mariano Azuela, lo obligó a apoyarlo en la embestida contra el tabasqueño, sino la tentación de utilizar a las Fuerzas Armadas para reprimir
las movilizaciones en favor del tabasqueño. Dice, y por eso es importante escuchar las anécdotas que tiene López Obrador, que en su momento habló con el entonces secretario de la Defensa, Clemente Vega García, secretario de Fox, y que este secretario le dijo, yo no voy a reprimir, y yo le pedí en su caso al presidente que si él tenía una disposición en ese sentido, me la hiciera llegar por escrito. De cualquier manera, yo no estoy dispuesto a obedecer a algo que vaya en contra de los derechos humanos y de los manifestantes. Pero fueron muy autoritarios estos expresidentes en el ejercicio del poder. Son los mismos que hoy afirman que López es un dictador y por eso tendría que irse y que está destruyendo a las instituciones. Ellos tenían sometidas a las instituciones y ahora lo que sí observamos es un presidente que da el debate de manera pública, incluso le gusta argumentar, contraargumentar, exhibir lo que piensan los demás, pero es un debate abierto, no quiere decir que se imponga. Si se impusiera, por eso dice el presidente, a ver, ¿cómo es posible que están bateando las reformas constitucionales del presidente? No las bateaban nunca, las de Peña no las batearon. Él sometía al Congreso, sometía a medio mundo, los cañoneaba, ¿no? Sí, los cañoneaba, ¿no? Bueno, pues ahí hay unas causas abiertas por el tema de los sobornos. Y ahorita que hablabas de sometimiento de las instituciones y de cómo eso podría haber impactado cosas como la tentación de reprimir a manifestantes que estuvieran con, en ese momento, quien era jefe de gobierno y quería ser candidato a la presidencia, el hoy presidente López Obrador. Hoy lo que vemos en Perú es justamente esa condición, ¿no? Ahora ya se están dando manifestaciones en Lima en donde pues están siendo reprimidas por la policía. La imagen de la jornada, si la ponen, vale la pena. Pueden poner, ahí está Claramente. la documentación de situaciones que se están dando el día de ayer, que está abierta además la convocatoria para que se sigan dando estas manifestaciones. Bueno, ahí hay un tema de crisis de gobernabilidad tremenda, ahora profundizada por este asunto del golpe de Estado, así lo califica la jornada allá en Perú. Y bueno, también le preguntaron al presidente sobre otros temas, la situación del caso de Israel Vallarta, ¿no? Sí. Sobre todo por esta liberación que se da de los protagonistas del documental que estaban recluidos en Villahermosa y que pues están acusados injustamente de secuestro, ¿no? Exactamente. Ayer se dio una buena nota en materia de justicia, lo decide la Suprema Corte de Justicia por unanimidad, en donde se establece pues que no se pudo sustentar ninguna de las acusaciones en contra de estos tres hombres que fueron protagonistas de esta miniserie documental producida por Roberto Hernández, el abogado, que se llama Duda Razonable. Ayer los liberan, una buena nota, y a propósito de eso le preguntan sobre el caso Israel Vallarta, en donde el presidente pues explica que se sigue empujando porque ese asunto quede resuelto, pero que hay muchas resistencias a nivel del Poder Judicial. Hay que decir que también a nivel de la Procuración de Justicia, en ese caso. Pero lo que también dice el presidente es, pues estos casos se nos han dado a conocer, están mediatizados, pero nosotros en realidad no hemos necesitado de documentales para entrarle a este tema, como por cierto no se había hecho en administraciones anteriores. Hay unas cifras importantes sobre el tema de preliberados y deliberados, y que tiene que ver con amnistía y que tiene que ver con un enfoque totalmente distinto de la justicia. Ahorita vamos a ver esas cifras, pero vamos a ver lo que dijo el presidente a propósito de lo que sucedió ayer. Mire, todo el tiempo estamos sobre esto. En el próximo informe de seguridad le vamos a pedir a la secretaria Rosa Isela que informe, porque estuvimos pendientes de la audiencia donde se iba a resolver lo de Vallarta y no se le dio la libertad ni el juez ni la fiscalía, y vamos a seguir nosotros insistiendo. Estamos incluso por revisar la ley de amnistía con el propósito de que se pueda resolver sin tanta tardanza. Y celebro lo de ayer porque fue una muy buena decisión del Poder Judicial,
en especial de la Suprema Corte. Hubo unanimidad de los ministros y fue un hecho de justicia muy importante. Y como tú dices, no debe de estar de por medio un documental y no está de por medio ningún documental. Efectivamente no está de por medio de ningún documental. Aquí nada más la cifra de las liberaciones que se han dado en los últimos 5 meses, 3,648 liberados en estos meses. Unas son preliberaciones, otras por amnistía, y aquí nos daban el dato de cuáles han dado entre julio y octubre, entre octubre y noviembre, y ahora hasta el 21 de noviembre con esta cifra que le doy, 3,648. Ahora sí, vámonos al tema del fútbol. Jorge Armando, vamos. Vamos.